Bueno, buenas tardes a los asistentes. El día de hoy vamos a tener una conferencia acerca de las apuestas de cambio en el espacio público de Bogotá, eh, las políticas públicas, la política pública distrital del espacio público en Bogotá. Entonces, para esta conferencia de hoy vamos a hablar un poco acerca de la política pública en Bogotá y cómo implicó el análisis y la comprensión transversal del espacio público, no solamente como infraestructura, sino también como escenario, y a través de este análisis que se realizó, pues entiende un poco la toma de decisiones del espacio público a futuro y de las líneas de generación, recuperación y sostenibilidad, ¿no? Para las políticas públicas en Bogotá, digamos, se realizan como mecanismos para tomar decisiones y responder a las necesidades de la sociedad, como forma de contrarrestar la mayoría de los conflictos que existen alrededor del espacio, la baja eficacia y eficiencia en la generación de este nuevo espacio público, ¿no? El gran reto que tiene la ciudad alrededor del espacio público de la generación, de la construcción, la recuperación y el mantenimiento, ¿no? Respetando siempre pues la importancia que tiene lo público en la ciudad, ofreciendo lugares pues, de convivencia, respondiendo al déficit de espacio público que tiene la ciudad, garantizando también el mantenimiento del espacio y orientando las inversiones, el mantenimiento y la producción, sobre todo en las zonas de en las zonas de mayor déficit, ¿no? Para el día de hoy, para esta conferencia, nos va a hablar la socióloga Laura Victoria Arzayus, es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en planeación urbana y regional de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en investigación, en docencia y desarrollo de procesos asociados a la construcción colectiva de ciudades y regiones sostenibles, además políticas públicas y ordenamiento territorial. Eh, Trabajó en este proyecto de la formulación de la política pública del espacio público en Bogotá entre 2016 hasta la adopción en 2019 con la Defensoría del Espacio Público. Entonces le damos la bienvenida a Laura. Gracias, Manuela. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Entonces, como comentaba Manuela, la idea hoy es poder hablar un poco de las apuestas de cambio en el espacio público en Bogotá, propuestas en la política pública distrital de espacio público, que como ya lo mencionamos, fue adoptada en diciembre de 2019 a través de la nueva modalidad de adopción de políticas públicas en Bogotá, que es el COMPES distrital. La política pública distrital de espacio público se adoptó a través del COMPES número 7. Si bien la idea de las apuestas de cambio o cualquier tipo de idea innovadora inserta o incorporada en cualquier tipo de política de espacio público puede comprender de manera general cualquier fenómeno en el territorio, la idea de presentar en este momento la estructura, el cómo se elaboró la política para establecer cómo se llegó a plantear esas apuestas de cambio, es una herramienta, es un camino o permite demostrar que la innovación y la presentación de propuestas innovadoras no se genera solo en los resultados de los proyectos, sino que también debe ser algo que está desde el principio. Desde el principio del proyecto tengo que entender también que la innovación está en la forma de entender el fenómeno, en la forma en la que abordo los componentes del fenómeno para identificarlos y en la forma en la que se generan las propuestas. No necesariamente la innovación aparece en último lugar como un chispazo de inspiración, sino que debe ser también una mirada transversal de innovadora para poder generar apuestas y poder proponer cambios. En esta presentación vamos a ver, entonces, ¿cuál fue el marco en el cual se planteó la política pública? ¿Cuál fue la problemática principal o el punto de partida para desarrollar el proyecto? Vamos a ver de manera general cómo fue el desarrollo y los aportes de la agenda pública que permitieron la construcción conjunta de la política con la ciudadanía en la ciudad de Bogotá.
el proceso de diagnóstico y de identificación de factores estratégicos como factores de oportunidad para intervenir con las propuestas de la política, la estructura de formulación y al final, para cerrar a modo de conclusión, se presenta de manera muy general algunos aspectos innovadores de esta política en el marco de la estructura de las políticas públicas. Entonces, inicialmente, el marco de la política pública. Entonces, esta política pública está basada en la necesidad de tener una política pública de espacio público, si bien aliada con los instrumentos de ordenamiento territorial como el plan de ordenamiento, se presentó en ese momento en el Plan de Desarrollo 2016-2019 de Bogotá como una necesidad individual, como entender el espacio público como un elemento individual a través de una herramienta como la política pública que se pudiera articular con todos los instrumentos de planificación presentes en el territorio para que a través de la política se pudieran desarrollar acciones sobre el espacio público, acciones detalladas sobre el espacio público, que no solo abordaran el espacio público de una manera física, no solo entendiendo el espacio público desde un punto de vista físico-espacial, sino también el espacio público como escenario. El punto de partida, porque la necesidad es la idea o la concepción de que el espacio público es el elemento estructurante del territorio urbano, o sea, es el elemento que estructura toda la ocupación del territorio a nivel local, regional, nacional, en todas las escalas. O sea, todo lo que, por ejemplo, si ustedes ponen una manta sobre la ciudad, sobre todo el territorio de la ciudad, todo lo que toca esa manta es espacio público. Las cubiertas son espacio público, las fachadas son espacio público, las calles, los andenes. Entonces, el espacio público tiene varias tipologías y varias características. Hay espacio público efectivo, hay espacio público total, el espacio público puede ser destinado a circulación o permanencia, puede ser espacio público natural de zonas protegidas, puede ser espacio público orientado únicamente a un beneficio social, puede ser un espacio público de encuentro, de recreación. Entonces, teniendo en cuenta esas cualidades particulares del espacio público, solo, no en conjunto con otros elementos del ordenamiento, se tomó la decisión de realizar una política específica para acciones individuales sobre el espacio público articuladas con los otros instrumentos de planificación. El espacio público como elemento estructurante del territorio en el que se caracterizan las necesidades de la ciudadanía fue otro de los enfoques principales, teniendo en cuenta no solo una visión urbanística del espacio público, sino esta visión del derecho a la ciudad, buscando equidad a través del espacio público, mejorar condiciones para la población y sus habitantes a través del espacio público, teniendo en cuenta que las necesidades no son iguales para toda la ciudadanía. Se busca hacer una política de espacio público orientada en principio a satisfacer déficits cualitativos y cuantitativos. Los déficits cuantitativos son internacionalmente medibles a través de metodologías e indicadores ya establecidos, pero también el abordaje del déficit cualitativo, no únicamente en las cualidades de sus condiciones físicas, sino también en la cualidad del uso. O del tipo de uso para lo que el espacio público estaba definido. Esta política se orientó a plantear una coordinación sectorial e intersectorial de todo el sector público con todos los actores públicos y privados para poder generar un sentido de corresponsabilidad, no solo en las intervenciones, sino también en los procesos de sostenibilidad del espacio público. Entonces, teniendo en cuenta esto, se adelantó un proceso de análisis de las condiciones actuales del espacio público en su momento, años 2016-2017, para establecer la que se considera la problemática principal del espacio público en Bogotá. El problema central se estableció
Dentro de todas las problemáticas, el ejercicio de delimitar una problemática principal, era fundamental entender qué problema se podía resolver a través de una política pública como instrumento. No era solo identificar problemáticas de primer nivel, segundo nivel, para lograr identificar problemas generales o transversales a todo el distrito en su área urbana y en su zona rural, sino también entender que el instrumento, en este caso una política pública, tiene unos alcances específicos y era necesario determinar un problema. Dentro de todos los problemas, lograr construir un problema al cual apostarle para que fuera realmente objeto de una política pública, de espacio público. Bajo esta lógica, se determinó que existe un problema de baja eficacia y eficiencia para crear nuevo espacio público basados en los déficits existentes cuantitativos, para restituir el espacio público existente en sus cualidades físicas, en su forma y en su función, y para hacer sostenible el espacio público en términos de aprovechamiento para el goce, uso y disfrute de toda la ciudadanía en condiciones de equidad. Entonces, una vez identificado este problema y recopilada la información de contexto necesaria para poder avanzar en el detalle del diagnóstico y en la formulación de la propuesta, en el desarrollo de la formulación de la política, se desarrolló el proceso de agenda pública, que consistía en realizar mesas de participación y de construcción conjunta con la ciudadanía en diferentes grupos, a fin de poder recoger información, poder concertar y ponernos de acuerdo en problemáticas, poder concertar y ponernos de acuerdo en necesidades y en apuestas. No solo una lista de qué está mal, sino una lista de qué oportunidades de mejora hay y qué proyectos son necesarios, siempre en el marco de la corresponsabilidad entre sector público, sector privado y comunidad. Entonces, en el desarrollo de esta agenda pública, que se desarrolló durante todo el año 2017, se ejecutaron 43 talleres presenciales y se recopilaron 3.610 aportes asociados con las líneas de la política. Se plantearon unos grupos de despliegue para el desarrollo de estas mesas. Entonces, se realizaron mesas de participación en cada una de las localidades urbanas y en 4 zonas rurales diferentes, teniendo en cuenta que si bien en Bogotá existe una localidad eminentemente rural, también otras localidades de la ciudad tienen territorio urbano y territorio considerado rural. Entonces se hizo aproximación a 19 localidades urbanas, 4 zonas rurales, incluyendo la localidad de Sumapaz. Se realiza un despliegue distrital con grupos específicos a nivel de discusiones de localidad. Se trabajaron grupos con necesidades diferenciales, teniendo en cuenta que en el espacio público se comprende la vulnerabilidad en la medida en la que el espacio público no presenta condiciones de equidad. En cuanto a espacio público, además, más adelante lo vamos a ver, se abordaron propuestas relacionadas con minimizar los riesgos para ciertos grupos poblacionales en el espacio público, pero específicamente sobre las cualidades del espacio público, se habló de grupos con necesidades diferenciales. Entonces, estos grupos son niños, personas mayores, personas con discapacidad y mujeres, teniendo en cuenta que si el espacio público en condiciones cuantitativas y cualitativas, no solo de forma, sino de función, responde a las necesidades diferenciales de cualquiera de estos grupos, es un espacio público óptimo para toda la ciudadanía en condiciones de equidad. Requiere niveles de seguridad específicos, niveles de accesibilidad específicos, y por eso se hicieron trabajos detallados con estos grupos diferenciales. Adicionalmente, se trabajó con grupos focales poblacionales que tienen
condiciones de vulnerabilidad en cuanto al uso del espacio público, grupos como artistas, como vendedores informales, como población LGTBI, que necesitan de parte del sector público orientar la satisfacción de necesidades y garantías para el uso adecuado y el aprovechamiento del espacio público. Adicionalmente, en cuanto a mesas de trabajo durante la agenda pública, se crearon 5 escenarios de integración con todas las entidades del sector público para poder establecer escenarios de corresponsabilidad para la ejecución de las acciones. Como resultado de este proceso de agenda pública, se recopilaron 1025 aportes al diagnóstico con temas transversales, muy transversales, como la necesidad de que haya participación ciudadana permanente, no solo en las etapas de diagnóstico y formulación, sino también durante la implementación de la política, todo bajo la lógica de la corresponsabilidad. Se presenta un déficit constitucional, se habló en cuanto a diagnóstico, a problemáticas y necesidades, problemáticas relacionadas con la cantidad y calidad del espacio público, con los bajos niveles de apropiación, con los bajos índices de cultura ciudadana en cuanto al uso del espacio público. Se habló de ocupación indebida, de condiciones de circulación segura, de accesibilidad y de una distribución territorial del déficit inequitativo. En este momento la ciudad de Bogotá presenta un déficit a nivel distrital, pero si se mira a nivel de localidad, hay localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, que presentan mayores índices de déficit que otras localidades como Chapinero y Barrios Unidos. Eso es algo importante para lograr las condiciones de equidad. Debe haber equidad, no solo equidad cuantitativa, no solo a nivel distrital, sino también a nivel local. Se habló de la necesidad urgente de una pedagogía para el uso adecuado del espacio público y específicamente en las mesas de ruralidad, por ejemplo, se hablaba de un espacio público propio como lugares de encuentro. Las necesidades en cuanto a espacio público, más allá de la conectividad y de la circulación segura y de la permanencia, las necesidades en cuanto a espacio público en las zonas rurales y en las zonas urbanas son diferentes. Las necesidades de espacio público de recreación, las necesidades de espacio público de encuentro son diferentes para las comunidades en ambos territorios. Entonces, en la ruralidad, los aportes más grandes estaban sobre las cualidades de los espacios públicos, de los lugares de encuentro y las necesidades de conectividad y accesibilidad óptima en condiciones ideales. En las localidades urbanas se habló mucho sobre los usos artísticos y culturales que se pueden realizar en el espacio público sin perjudicar su uso adecuado. O sea, los usos complementarios del espacio público, más allá de encuentro, recreación, circulación en permanencia, es convertirlos en lugares de encuentro para otro tipo de actividades artísticas y culturales, pero de una forma controlada que no afecte a las condiciones de seguridad del resto de la población. Y se habló también bastante, o se recibieron aportes relacionados con el abandono y la necesidad de cualificar ciertos espacios públicos. Pueden presentarse espacios públicos en condiciones físico-espaciales óptimas, pero espacios públicos residuales, espacios públicos abandonados, a los que no se les están dando uso adecuado o tiene bajos niveles de apropiación. En cuanto a grupos como universidades, por ejemplo, que fue uno de los grupos distritales con los que se trabajó, se hablaron de necesidades fuertes de articulación y continuidad para reforzar la cualidad del espacio público como elemento estructurante del territorio. Con los grupos de mujeres surgieron temas como los conflictos de usos, que se presentan en espacios públicos donde convergen múltiples usos y alguno de los usos reemplaza o perjudica las condiciones de otro uso, como por ejemplo la invasión o el uso inadecuado de espacios públicos para actividades comerciales, perjudicando la circulación.
También se habló fuertemente de la necesidad de la protección de las estructuras ecológicas. Por otro lado, en los grupos de niños se resalta dentro del diagnóstico la importancia, la necesidad de la relación de los animales callejeros con el espacio público y la percepción de inseguridad frente a la venta y consumo de sustancias alucinógenas. En cuanto a las personas con discapacidad, necesariamente la accesibilidad universal, la garantía de las condiciones de accesibilidad universal para todo tipo de discapacidades, no únicamente movilidad reductiva, sino también discapacidades cognitivas, auditivas o visuales, hizo parte fundamental de los aportes de este grupo, así como la corresponsabilidad. Esto en cuanto a los aportes al diagnóstico que nos permitieron delimitar las problemáticas y caracterizar las condiciones actuales del espacio público en ese momento. En cuanto a la formulación, se recopilaron 2.585 aportes orientados a la articulación territorial, las actividades productivas, entender los múltiples usos que se les pueden dar al espacio público, siempre y cuando se hagan de forma ordenada. Entonces, no es solo una ordenación del territorio y una intervención o una mejora de las condiciones cuantitativas, sino también un ordenamiento de los usos y de las funciones de los espacios públicos para que responda a la mixtura de las necesidades de cada una de las poblaciones. Entonces, seguridad, cultura ciudadana aparece de nuevo, el uso depende del ejercicio individual que cada uno haga de su ciudadanía, entendiendo derechos y deberes como ciudadanos individuales. La satisfacción de mis necesidades no puede perjudicar a las otras personas. La necesidad de campañas pedagógicas sobre usos adecuados del espacio público, sobre apropiación, sobre concertación, sobre ponernos de acuerdo en las necesidades, porque el espacio público lo que permite es también la generación de ejercicios democráticos. En el espacio público todos somos iguales y debemos estar en igualdad de condiciones, tanto para deberes como para derechos. La necesidad de fortalecer la articulación, de que no haya espacios públicos aislados y desconectados, específicamente los espacios públicos naturales que generan, que son los que componen todo un sistema que presta los servicios ecosistémicos necesarios para todos los habitantes de la ciudad. La participación ciudadana vuelve a aparecer como un elemento que se requiere permanente y transversal en todas las fases de un instrumento, en este caso de una política pública. La equidad, las condiciones de equidad para todos, el fortalecimiento de la cultura de lo público, la accesibilidad universal, las actividades productivas, la necesidad no solo de proteger las áreas naturales, sino también de recuperar y restaurar esas áreas naturales según sus características. Las apuestas por calidad, por corresponsabilidad, por organizar un aprovechamiento económico responsable para que haya beneficios para todos. La necesidad importantísima de la articulación institucional para que haya eficiencia, para que no haya multiplicidad de funciones, para que cada entidad del sector público tenga claras sus responsabilidades y asimismo las cumpla, para que pueda haber un control por parte de todos los actores, un control a la eficiencia, la visión de largo plazo, no pensar en el espacio público de hoy ni de mañana, sino pensar en el espacio público del futuro. No estamos pensando solo en satisfacer las necesidades del espacio público actuales o las del año entrante o las que estamos rezagados, sino entender que la población sigue creciendo, la ciudad crece y el espacio público debe crecer y evolucionar a la par que evoluciona la ciudad. Entonces, una vez recogidos, sistematizados, incorporados todos estos aportes, porque el proceso se orientó a una construcción conjunta de la problemática, debía responder a una combinación entre la información técnica, la información jurídica
así como la información primaria, las fuentes primarias, la vivencial, todas las fuentes de información tuvieron el peso necesario para construir un producto unificado que no solo responda a necesidades cuantitativas, sino también a necesidades cualitativas propias, dictadas por los usuarios del espacio público en la ciudad. Entonces, una vez adelantado este proceso, se logró consolidar el diagnóstico de las condiciones del espacio público y la identificación de los factores estratégicos. Este diagnóstico tuvo un marco normativo que es necesario. Parte de las apuestas importantes de la política es generar una definición de espacio público común y unificada para toda la ciudad, porque en toda la normativa existente existen definiciones individuales y nosotros procuramos generar una definición unificada. Entonces, el marco nacional, necesariamente nuestra Carta Magna, Constitución Política de Colombia, el COMPES Nacional 3718, que es nuestra Política Nacional de Espacio Público, las leyes sobre ordenamiento territorial en este momento, Ley Novena, Ley 388, el Decreto 1077, porque la política pública, si bien tiene un alcance diferente a un instrumento de ordenamiento territorial, necesariamente va articulado en sus propuestas y en sus acciones. También hay un marco distrital, que en este momento fue el decreto distrital 190, el plan de ordenamiento territorial vigente, el plan maestro de movilidad, la política pública de participación incidente, a través de la cual se permitió generar una metodología cuyos resultados ya hablé, pero una metodología que garantizara la incidencia, o sea, que realmente se viera que era una construcción conjunta al resultado. O sea, durante el proceso tanto de diagnóstico como de formulación de la política, se lograron generar unas matrices de seguimiento en donde se mostró de manera clara cada uno de los aportes, en qué elemento de la política fue incorporado y si no fue incorporado, cuál fue la razón para no incorporarlo o se incorporó o si se incorporó parcialmente, a fin de evidenciar que sí es posible construir conjuntamente instrumentos donde haya una participación ciudadana incidente, haya evidencias de la incidencia de la participación. Adicionalmente, durante el proceso de formulación de la política, salió el decreto 552 para regular el aprovechamiento económico de espacio público a tiempo para lograrlo incorporar en la política y unir a través de la política este elemento, que si bien es un elemento propio del uso del espacio público, necesariamente requiere condiciones específicas físico-espaciales que faciliten un aprovechamiento económico ideal del espacio público en condiciones buenas para quienes ejercen las actividades económicas en el espacio público. Entonces, una vez establecido el marco principal y bajo la lógica de que el espacio público es un derecho colectivo para todos los ciudadanos y se constituye en un deber garantizar su uso, gozo y disfrute en condiciones de equidad, esta lógica es la lógica importante de la política, la lógica innovadora de la política, y es orientar la política al deber de garantizar el uso, goce y disfrute, no garantizar la generación, no garantizar la cantidad. Yo necesito cantidad para que haya un uso y goce adecuado. Entonces, en términos de espacio público, la política le apostó a eso, a ir más allá de proponer cuánto y en dónde, sino de proponer cuánto y en dónde como el medio para establecer cómo, para que sean condiciones ideales y equitativas para todos los habitantes de la ciudad. Por eso la política le apuesta a promover la generación, la recuperación y la sostenibilidad del espacio público como grandes líneas integrales, buscando mejorar estas condiciones
en toda la ciudad. Entonces, bajo esta lógica, en el diagnóstico se realiza un análisis del espacio público como fenómeno y todos sus componentes en tres aspectos, en tres ámbitos. Entonces, el ámbito de uso, el ámbito de soporte y el ámbito de gobernanza. El ámbito de soporte, que es el ámbito convencional, bajo el cual se habla la lógica de espacio público en términos de ordenamiento, es lo físico-espacial, lo ambiental, y aquí se agregó un factor adicional como elemento de análisis, que fue el componente de resiliencia. Analizar dentro del diagnóstico cuáles son las condiciones actuales de resiliencia del espacio público para poder proponer al respecto. En cuanto a su uso, se hizo todo un diagnóstico de las condiciones de uso cultural, social y económico. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las problemáticas? Y el tercer ámbito de análisis fue la gobernanza, entendiendo que el espacio público requiere un análisis, como esto es una política pública, requiere un análisis desde lo legal, desde lo institucional y desde la gestión del espacio público. Al ser el espacio público público, su gestión está en manos de las entidades públicas. Entonces era necesario hacer una radiografía transversal de estos elementos, de estos componentes, cada uno de manera individual, cada uno componiendo un ámbito. Entonces es diferente entender lo cultural como un elemento individual a entender lo cultural en conjunto con lo social y económico para entender el uso del espacio público y asimismo los otros componentes para juntos el uso, el soporte y la gobernanza, unirlos y entender las condiciones actuales en su momento del espacio público de una manera integral. En esta metodología de diagnóstico se presenta un elemento transversal que es la innovación, buscando la innovación no solo en los elementos de diagnóstico, sino en los potenciales de oportunidad o en los factores estratégicos en cada uno de estos componentes. Una vez ejecutada esta metodología, se identificó de manera general el problema que ya vimos al principio y se encontraron unas cualidades específicas o unas situaciones específicas resumidas. Esto fue un trabajo largo, extenso, detallado, que se resume acá muy sencillamente con las problemáticas principales en cada uno de sus componentes. Entonces, en cuanto a uso, en lo económico, se encontró una baja eficiencia en la aplicación integral de los instrumentos para el aprovechamiento del espacio público, instrumentos para captar recursos a través del aprovechamiento, instrumentos para invertir los recursos captados de aprovechamiento en el espacio público. O sea, no es solo un análisis del uso económico del espacio público respecto a las actividades económicas que se puedan hacer en él, sino también entender lo económico en el espacio público como sus fuentes de financiación, como sus fuentes de inversión, como el rol que tiene el espacio público en el presupuesto de la ciudad, las acciones dentro del espacio público en el presupuesto de la ciudad. Entonces hay todo un análisis económico de todos estos factores que permiten determinar que la problemática principal, una de varias, es la baja eficacia en la aplicación integral de instrumentos. En cuanto a lo social, se evidencia una carencia de resultados en la construcción social del territorio. Esto se evidencia a través del abandono, de los usos inadecuados, del deterioro del espacio público, no el deterioro convencional, sino el daño del espacio público, que permiten evidenciar que no hay una construcción social comunitaria y colectiva. O sea, no hay una construcción social alrededor del espacio público, un imaginario común del espacio público para todos. El espacio público, ya lo dije anteriormente, es de todos, pero de cierta forma, en algunos escenarios, el espacio público no se siente de nadie. Entonces, no se presenta una construcción social alrededor de él que permita generar elementos identitarios que fomenten la apropiación, que permita encontrar
aquello que me hace parte de, o como ciudadano, o como colectivo, o como comunidad, me permite identificarme con ese espacio público. Y en lo cultural, se llegó a la conclusión de que si bien se han adelantado procesos pedagógicos para fomentar una cultura en el espacio público, una cultura no solo ciudadana, sino una cultura democrática, con muchas características, no hay continuidad en los procesos se fragmentan, sean procesos liderados por la comunidad o sean procesos liderados por el sector público. Entonces, no hay una aplicación integral de los instrumentos, no hay elementos identitarios y no hay continuidad. Todo esto genera usos inadecuados en el espacio público. Todo esto se combina. Dentro de todas las problemáticas hay elementos de los otros componentes. En cuanto a soporte, desde el punto de vista físico-espacial, es claro que hay un déficit cuantitativo. Hay una oferta en el déficit. Les comentaba en su momento, Bogotá tiene 4.4 metros cuadrados por habitante, espacio público efectivo. Los estándares nacionales están alrededor de entre 6 y 10 metros. Los estándares ideales nacionales, internacionales, entre 10 y 15 metros. En su momento, Bogotá estaba en 4,41, pero a nivel distrital, a nivel local, la localidad de Los Mártires tiene 1.98 metros cuadrados de espacio público por habitante, muy lejos del indicador de la medida de 4. La Candelaria tiene 3, Antonio Nariño 2,87. Entonces, localidades que están muy, muy por debajo. La primera apuesta, lo primero que se pensó es, las condiciones de equidad deben ser iguales para todos. Entonces, vamos a apostarle a que por lo menos haya equidad en el déficit y eso lo vamos a ver más adelante en la formulación. Se encontró desde el componente ambiental un elemento de exclusión de la estructura ecológica principal en los procesos de planeación. La tendencia a entender la protección de la estructura ecológica como aislar el territorio natural, lo aísla de los procesos de planeación. Y en el territorio urbano encontramos elementos incorporados, o sea, la ciudad ha crecido alrededor de elementos naturales que necesariamente deben incorporarse en su planeación para que no terminen siendo elementos desconectados del resto de las estructuras naturales. Entonces, esta exclusión de la estructura ecológica principal en los procesos de planeación ha generado grandes problemas de deterioro en las estructuras naturales. Y en cuanto a resiliencia, venimos viviendo, conviviendo o disfrutando, haciendo uso de un espacio público con unos bajos niveles de adaptación a los efectos de cambio climático. Tenemos espacios públicos con condiciones no óptimas de drenaje, espacios públicos completamente endurecidos que no facilitan este tipo de cosas, que ayudan a incrementar la temperatura y se relacionan con otros factores que es necesario que tengamos que tener en cuenta porque el cambio climático es una realidad. En cuanto al ámbito de gobernanza, se encontraron dos grandes problemas. Una relacionada específicamente con la gestión, que es una descoordinación y ineficiencia en el actuar desde el sector público. Y en lo legal e institucional se encontró un punto común, un punto de alta relevancia, y es que las normas no son imprecisas y en muchas ocasiones son contradictorias. Esto que genera que no haya una gobernanza ineficiente, que haya una descoordinación, que no se tenga clara la ruta para la ejecución de las normas. Entonces, Colombia es un país sólido en su reglamentación, pero es tan sólido en su reglamentación que muchas veces las normas tienen inconsistencias, no solo en la escala local, sino también en la escala nacional y en la escala regional, algunas veces con las autoridades ambientales, aunque las normas de autoridades ambientales sean de mayor jerarquía. Entonces, es importante a la hora
de entender este tipo de fenómenos, ver que haya coherencia en las normas. Y si no hay coherencia en las normas, entender la jerarquía o entender hacia dónde deben orientarse los procesos del sector público, que es el responsable de la reglamentación. Entonces, una vez teniendo este gran panorama, que insisto, aquí se presenta de una manera muy sintética, pero es un gran panorama del espacio público en estos tres ámbitos y en estos 10 componentes, incluyendo la innovación, se pasa a la etapa de formulación de la política, a entender cuáles son las apuestas frente a este tipo de problemáticas. Entonces, en cuanto a la formulación, se planteó en el objetivo general de aumentar la oferta cuantitativa y cualitativa para garantizar el uso, goce y disfrute con acceso universal e igualdad de oportunidades, buscando con esto reforzar el carácter del espacio público como elemento estructurante. O sea, el espacio público es el elemento estructurante. Tenga zonas desconectadas, funcione bien o no funcione bien en algunos sectores, es el elemento estructurante de la ciudad. Entonces la apuesta es proponer intervenciones para reforzar este carácter estructurante y apoyarlo en su rol de configurador del territorio, con un elemento fundamental que es la valoración ciudadana del espacio público. El espacio público está hecho para la ciudadanía, para las personas. Entonces, si el espacio público no está orientado a las personas, a la satisfacción de la necesidad de las personas, y si para lograr calidad en el espacio público no se trabaja la pedagogía en su uso, el ejercicio adecuado de la ciudadanía, la cultura ciudadana, este tipo de cosas, pues es un espacio público que no va a ser valorado y si no va a ser valorado y si no se valora, necesariamente va a caer en deterioro, entonces sería un permanente círculo vicioso. El espacio público es para la ciudad, es para la gente. Entonces, el espacio público no es solo generar un espacio o intervenir en un espacio físico-espacialmente, sino ese es el medio para satisfacer una necesidad, que es otra de las lógicas de esta política. El espacio público no es el objeto, el espacio público es el medio para satisfacer una necesidad. Entonces, bajo este gran objetivo general, vienen los tres objetivos específicos que dan las líneas de acción de la política. Entonces, los objetivos le apostaron a generación de espacio público, aumentar la oferta, hacer más y mejor, a recuperar. Entonces, en recuperar se habla de la restitución jurídica, la restitución físico-espacial, restitución ambiental, social y cultural de los espacios públicos que se encuentran en condición inadecuada. Entonces, no es solo recuperación a nivel de voy a intervenir, hay un hueco en el espacio público y lo voy a arreglar. No es únicamente esa recuperación del espacio público como infraestructura, es la recuperación del espacio público como escenario, los usos indebidos, las condiciones inadecuadas del espacio público. Y la tercera apuesta, la tercera línea, el tercer objetivo específico, dirigido a sostener, a la sostenibilidad, que le apunta a consolidar los lineamientos y los instrumentos necesarios para que haya sostenibilidad. Entonces, bajo esta lógica, yo genero y dentro de mi generación deben estar estrategias de sostenibilidad. La sostenibilidad es permanente y transversal. Yo recupero y dejo listos mis implementos o mis mecanismos de sostenibilidad, porque si yo al generar no le incorporo como paso final de la generación mecanismos de sostenibilidad, rápidamente voy a caer en la recuperación, en la necesidad de recuperación. Entonces la idea es llevar de manera permanente a la sostenibilidad como estrategia para mantener el espacio público en condiciones óptimas e ir generando en la medida en la que haya necesidad e ir recuperando porque los deterioros existen. Entonces, bajo esta lógica, la sostenibilidad es el elemento innovador, o sea, la gran apuesta de cambio
es que haya una sostenibilidad permanente, mecanismos de sostenibilidad permanente. Apuesta de cambio frente a otros tipos de políticas de espacio público, de planes maestros de espacio público que se han generado anteriormente, en donde se mantiene una perspectiva muy del espacio público como infraestructura únicamente. Entonces, la política se plantea en 3 plazos: corto plazo 2024, mediano plazo 2030, largo plazo 2038. Es una política pública que tiene más vigencia que el plan de ordenamiento territorial, en parte por las acciones ambientales. La recuperación y la restauración ambiental requiere tiempo para ver sus resultados. Entonces, en el corto plazo se plantea llevar a todas las localidades a un indicador mínimo de 5 metros de espacio público efectivo por habitante. Eso quiere decir intervenir prioritariamente en las localidades con menor déficit, porque en este momento hay localidades que están por encima de los 5 metros. Entonces, las localidades que tienen mayor déficit, menos espacio público efectivo, llevarlas a 5 metros mínimo, para que por lo menos si estamos en déficit, haya una distribución equitativa del déficit. En el mediano plazo, si se intervienen todas las localidades que están por debajo del 441 y se llevan a 5, esto nos lleva a 5 a nivel de ciudad. Luego, la idea es que a nivel de ciudad avancemos en la misma medida y vayamos a 5.5 en el mediano plazo y lleguemos a la meta de 6 metros cuadrados por habitante de espacio público efectivo en el largo plazo, teniendo en cuenta las proyecciones de población en 2018 que hablaban de, no recuerdo exactamente la cantidad de habitantes, se incrementaba como en 1.52 millones de habitantes, pero entonces teniendo en cuenta que para llegar a esos 5 metros públicos en el corto plazo es necesario generar 6 millones de metros cuadrados entre 2020 y 2024. Por eso es necesaria, tan importante, la articulación de la política con el instrumento con los otros instrumentos de ordenamiento territorial. Para llegar a 5 metros, 5.5 metros cuadrados de espacio público por habitante, en 2030 se deben generar 7 millones de metros cuadrados adicionales. Y para llegar a 6 metros cuadrados por habitante a nivel ciudad, en el 2038 es necesario generar 12 millones de metros cuadrados de espacio público. Entonces, no son apuestas pequeñas. Bogotá es muy grande y requiere no solo una visión del territorio distrital, sino una visión también de las escalas local o peseta barrial, cada una con sus condiciones particulares. Entonces, esto en cuanto a generación cuantitativa de espacio público. En cuanto a recuperación, se plantea recuperar del 100% del espacio público existente, que a corto plazo el 30% del espacio público esté en condiciones óptimas como infraestructura y como escenario, eso es, alrededor de los 50 millones de metros cuadrados de espacio público, el 50% a mediano plazo y el 100% a largo plazo. O sea, en el largo plazo, la totalidad, 166 millones de metros cuadrados de espacio público existente en su momento, porque estas líneas base van a tener que ir cambiando con el tiempo, debe estar en condiciones óptimas como infraestructura y como escenario. Y las metas en sostenibilidad es, desde el día 1 de la implementación de la política, cumplir con la ejecución del 100% de las acciones. Entonces, para entrar en detalle de qué se propuso en cada línea, entonces vamos a ver las apuestas o los proyectos de manera muy general por línea. Entonces, en la línea de generación se plantean 2 proyectos. El primero, generación de más espacio público para todos, y el segundo, generación de más espacio con más verde. El primero está orientado a disminuir la inequidad y el déficit y le apuesta a la generación de espacio público en pesetas deficitarias en principio,
para de allí ir subiendo y aumentar los índices a nivel localidad y a nivel ciudad. El segundo proyecto le pone todas las apuestas al espacio público natural, a mejorar las condiciones y aumentar el espacio público total, a mejorar la conectividad rural y regional, a integrar la estructura ecológica principal funcionalmente dentro del sistema de espacio público. Está integrada la estructura ecológica principal, hace parte, pero integrarla funcionalmente y conectarla funcionalmente, y a la integración de los suelos de riesgo como estrategia de protección y preservación de estos suelos para que no haya ocupación con usos de vivienda o con otros usos. Una de las apuestas interesantes que tuvieron mucha discusión y que LEGRIM técnicamente se logró resolver es cómo integrar los suelos en condición de riesgo de acuerdo a sus características para generar espacios públicos de permanencia, de contemplación, de baja actividad para evitar su ocupación con otros usos. Entonces, esto en cuanto a la línea de generación, generación de espacio público y protección del espacio público verde. En cuanto a la línea, bueno, en cuanto a la línea de generación, a modo de muestra, se lograron presentar unos ejemplos de cómo se podía incrementar el espacio público en cantidad, teniendo en cuenta que en la ciudad no dispone de tanto espacio. Entonces se hablaba del sendero de conexión rural que está propuesto para los cerros orientales, parques de conexión regional en la zona norte y en la zona occidental y en la zona sur de la ciudad, Parque del Río con el río Bogotá, y la generación de más espacio público efectivo a través de diferentes macroproyectos en toda la ciudad. En cuanto a recuperación, entonces se plantearon 2 proyectos también, pero en esta línea ya no eran 8 productos como la primera, sino un total de 22 productos. Entonces se le apuesta a la recuperación integral del espacio público y también merece capítulo aparte la recuperación del espacio verde. Entonces se habla en primera instancia de un resultado de espacio público restituido en su uso para toda la ciudadanía, con 13 productos asociados a intervenciones físico-espaciales e intervenciones artísticas y culturales, con miras también a fomentar el uso adecuado y la apropiación del espacio público con el elemento de aprovechamiento económico. En la recuperación de más espacio con más verde, se propone también orientar 9 productos específicos con sus acciones y sus indicadores de medida. Esto lo pueden encontrar en el Plan de Acción de la Política de Espacio Público, que está disponible en la página de planeación y en el Observatorio de Espacio Público de Bogotá, con intervenciones ambientales en el espacio público natural e intervenciones ambientales en el espacio público construido, orientadas a la generación de espacios verdes en el espacio público construido existente. Como les decía, en total aquí se plantean 22 productos a realizar, ejecutar en corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, dentro de las apuestas de esta línea, en la zona oriental de la ciudad se plantea el Parque Lineal de Conexión Ambiental, donde se ve la interrelación o cómo aterrizar la generación de espacios verdes con espacios públicos construidos. Todo el espacio, el desarrollo que se propuso alrededor del Transmicable, la recuperación de un espacio como el Distrito Creativo del Bronx, que permitió habilitar espacios con usos inadecuados para el desarrollo de actividades artísticas y culturales, la recuperación de plazas fundacionales para actividades comerciales, artísticas y culturales, y varios proyectos de recuperación de escala puntual, como la recuperación de Calle 72, la recuperación de la Zona Rosa, recuperaciones que se han dado en diferentes puntos de la ciudad que permiten mostrar cómo a través de la corresponsabilidad con los habitantes locales, con el sector privado en escala local, junto con el sector público,
se puede lograr la restitución de espacios a escala barrial, espacios a escala local, que son los que suman para conseguir resultados a nivel de ciudad. En cuanto a sostenibilidad, se proponen 2 proyectos con 4 resultados. Un proyecto de sostenibilidad a través del fortalecimiento de la gestión. Entonces, se propone un sistema de gestión integral de espacio público. O sea, montar un sistema con un líder donde se articulen todas las instituciones involucradas, donde se den unos lineamientos y estrategias claras, no solo para la gestión de la implementación de la política de espacio público, sino para la gestión del espacio público de manera integral, articulado en todas sus intervenciones. Y se propone implementar lo que llamamos el PARI, que es el Plan Anualizado de Recuperación Integral, en donde no sea una recuperación físico-espacial, una recuperación cultural, una recuperación ambiental, cada una por su lado, sino que se planee anualmente la designación de los recursos para la recuperación integral de los espacios públicos en la medida en la que estos sean priorizados. Es entender necesidades inmediatas en esa escala de necesidades inmediatas, porque muchas de las necesidades son inmediatas, pero no se puede invertir recursos en todas al tiempo. Entonces, para esto, dentro del Sistema Integral de Gestión de Espacio Público, está la implementación del PARI como el Plan Anualizado de Recuperación Integral, para que haya una mirada integral de la recuperación, pero también a través de intervenciones de escala barrial y de escala local. En el último proyecto, que es Sostenibilidad con más espacio público para todos, está todo lo relacionado con la creación de condiciones óptimas para la habilitación de espacios para el aprovechamiento económico, teniendo en cuenta que ya hay una reglamentación de aprovechamiento económico. Ya están las reglas de juego establecidas que irán evolucionando y se le irán adicionando unas nuevas a través de algunos otros actos administrativos adicionales al decreto reglamentario, pero para que se pueda hacer aprovechamiento del espacio público en condiciones ideales, debe el espacio público tener unas condiciones físico-espaciales. No es delimitar espacios, es tener espacios públicos con condiciones adecuadas para el aprovechamiento, sin perjudicar las condiciones de circulación y accesibilidad universal de toda la ciudadanía. Y también aquí en este proyecto están los resultados y los productos relacionados con las acciones pedagógicas, los ejercicios para la construcción de ciudadanía, para cultura ciudadana, para eliminación de violencias, para entender el espacio público como un derecho de todos, para entender la responsabilidad de todos los ciudadanos dentro del espacio público. Yo insisto, y tal vez estoy siendo muy reiterativa, esto es un grosso modo, esto es un resumen de una gran apuesta innovadora de en un solo instrumento incorporar ideas de campañas pedagógicas, de campañas de apropiación, junto con restauraciones ecológicas, junto con generación de metros de espacio público. Es tomar este crisol que es el espacio público y mezclar allí todas las acciones que vamos a hacer de una manera lógica, liderados por el sector público a través de una política, pero con plena conciencia de que es corresponsabilidad de todos los actores. Mantener la comunicación, mantener la participación para poder implementar las acciones. En sostenibilidad ya se han adelantado varios procesos pedagógicos y se continúan adelantando a escala barrial, a escala local, a escala distrital. Es necesaria una batería de indicadores para tener en cuenta en qué voy, cómo voy y qué voy haciendo para facilitar la comprensión del espacio público, para continuar conociéndolo. El espacio público no es estático, es evolutivo y asimismo debe evolucionar permanentemente su comprensión y su conocimiento. Hay otros ejemplos de estrategias de sostenibilidad, de proyectos que en su momento se estaban planteando, como Aso San Diego o como el Paseo Comercial Boitá, en 2 zonas diferentes de la ciudad, que permitía combinar sostenibilidad con aprovechamiento de espacio público y generación de espacio público.
Fundamental dentro de la formulación de la política, la responsabilidad, la corresponsabilidad y la articulación institucional. En todas las acciones se establecieron responsables y corresponsables. Esta política o esta estructura, esta política no solo presenta apuestas en la visión del espacio público y en su intervención integral, sino en la forma del cómo, o sea, cómo vamos a llegar allí. Y es desde el sector público liderando, poniendo de acuerdo a todas las entidades. Entonces, al final se presentan todas las entidades del distrito como corresponsables y como responsables 11 en total. Entonces está sector gobierno, planeación, desarrollo económico, sector cultura, ambiente, movilidad y hábitat como responsables de no solo a nivel de proyecto, no solo a nivel de programa, sino a nivel de producto específico. Entonces, era importante, lo hicimos en muchas ocasiones, sentar al sector público a decir, pongámonos de acuerdo, cuáles son sus funciones, cuáles son nuestras funciones y establezcamos responsabilidades. Para finalizar, es una lista de ideas que seguramente son muchas más de aspectos innovadores de la política. Entonces, Bogotá es la primera ciudad que cuenta con una política propia individual de espacio público. La política abarca las 5 administraciones y tiene más vigencia que la vigencia del plan de ordenamiento territorial. O sea, se buscan resultados realmente de largo plazo. Un aspecto innovador de la política es lo que les decía, crear el sistema de gestión de espacio público para que las acciones sobre el espacio público del sector público no sean individuales, sean acciones coordinadas. Muchas veces no son claras las competencias o varias entidades tienen las mismas competencias. Entonces, ante la duda, se abstienen. Y eso implica también que no hay una claridad en la inversión de los recursos. Entonces, con la creación del sistema de gestión de espacio público, se articulan integralmente todas las acciones y se entiende el espacio público como una unidad que requiere varios tipos de intervenciones y que requiere coordinación para ponernos de acuerdo. Otro de los aspectos innovadores de la política es que define programas concretos para la recuperación y la sostenibilidad. La sostenibilidad no es cuestión de otra entidad o no es cuestión de otro proceso o de otra política, sino que se articula. Además, esta política se articula en su desarrollo, la política de derechos humanos, se articula en su desarrollo con la política de diversidad sexual, se articula en su desarrollo con la política de cultura ciudadana, con la política de equidad de género, con el plan de ordenamiento territorial, con la propuesta de POT en su momento, así como se articula con esta propuesta que se encuentra en curso en este momento, con el plan de desarrollo en su momento, así como se articuló con el plan de desarrollo vigente en su momento. Entonces, esta articulación de acciones sobre la recuperación y la sostenibilidad planteados en una política de espacio público es otro de los aspectos innovadores. Adicionalmente, propone proyectos específicos sobre los diferentes ámbitos y componentes del espacio público. Reconoce la diversidad del espacio público y, de nuevo, propone apuestas de cambio en la comprensión del espacio público, en su intervención y en sus resultados esperados. Hasta aquí este breve resumen, Manuela, espero no haberme extendido demasiado. Ahora les doy la palabra por si hay alguna inquietud. Listo, muchas gracias, Laura. Bueno, en realidad creo que es importante como enfocar un poco esta conferencia en todo el proceso que llevan los estudiantes. Creo que también es algo, el ejercicio que ustedes hacen al inicio, me parece muy interesante todo el análisis con la comunidad, ¿no? Como todo este proyecto, sí, como esta relación con la comunidad. Y este acercamiento quizás es un poco como la primera pregunta, porque pues muchos estudiantes, sobre todo los estudiantes de opción de grado, que están como
entendiendo la problemática, ¿no? Como entendiendo sus proyectos y como llegando al problema. Quizás para ellos y en general para los estudiantes es difícil abordar esta problemática, sobre todo a partir de una comunidad. Entonces, un poco saber como cuáles son las dificultades más grandes a la hora de llegar a abordar este tipo de relaciones, ¿no? Como con la comunidad primero. Entonces, en esos procesos de construcción conjunta, independientemente de si es un proyecto del sector público o un proyecto del sector privado, donde hay varios actores involucrados y un líder, en el caso de un proyecto de trabajo de grado, hay una intención, hay un alcance de un resultado, hay una idea inicial que se quiere desarrollar. Entonces, por mi experiencia profesional y académica, yo diría que el acercamiento con las comunidades, el acercamiento debe tenerse en principio claro el objetivo del proyecto para limitar las falsas expectativas de los estudiantes frente a la comunidad. Entonces, dejar de frente, por delante, clarísimo, que es un proyecto académico, cuyo resultado es una idea, no un proyecto que se va a ejecutar en el corto plazo. Entonces, minimizar las expectativas dejando claro el alcance del proyecto, dejar claro el objetivo no solo del proyecto, sino del acercamiento, cuál es la intención. Identificar problemáticas o establecer necesidades o simplemente conocer. Pero entonces saber qué voy a preguntar, a qué me voy a acercar, eso me permite también saberlo, cómo me voy a acercar. Pero entender el qué quiero saber de las personas. No es cuestión de voy a ir al lugar a hacer una visita es a qué voy a ir. Es entender qué rol tiene esa información dentro del proyecto. Y otra cosa esencial es estar dispuesto a escuchar y estar dispuesto a aprender. No, no, no pensar que el conocimiento técnico o académico es el único que tiene validez, porque el conocimiento empírico, el vivencial, la fuente primaria, nos puede enseñar mucho más de lo que imaginamos. Entonces, no crear falsas expectativas. E insisto, esto funciona en una política pública, en un POT o en un proyecto de grado. O sea, las relaciones en el marco de cualquier proceso con la comunidad, en cualquier etapa del proceso, desde mi punto de vista, son claro el objetivo del proyecto y el alcance, entonces, sin falsas expectativas y sin hacer promesas que no se van a cumplir. O sea, no falsas expectativas ni promesas que no se van a cumplir. Eh, claro el objetivo, qué información requiero y para qué, y escuchar para aprender. En muchos escenarios, los procesos de participación requieren que haya un manejo del tema. Para una presentación, para un acercamiento, yo debo manejar el tema y conocerlo, pero independientemente de que maneje el tema y lo conozca y haga una presentación inicial, o que vaya en cero, si quiero que mi primera fuente de información sea la primaria, en ambos casos debo callarme y escuchar. La escucha activa, no escuchando para preparar una respuesta, sino una escucha activa para aprender. Bueno, muy bien, muchas gracias, Laura. En cuanto a esto que hablas de la escucha, ¿cuáles han sido como las dificultades a la hora pues, como de llegar a la comunidad, digamos, en esta experiencia que tienes tú ya con no solamente este proyecto, sino varios que ya me comentaste? ¿Cuál crees que es como la mayor dificultad en ese proceso como colaborativo? La dificultad más grande en mi experiencia hasta el momento es la pedagogía sobre el alcance del ejercicio. Y insisto, en instrumentos de ordenamiento, en política pública o en ejercicios de trabajo de grado, acompañando estudiantes a hacer trabajo de campo, es, requiere esfuerzo, requiere delicadeza, requiere paciencia, hacer comprender a algunos actores
del alcance del ejercicio, porque están dispuestos a plantear necesidades o a plantear propuestas o a exigir elementos que no se pueden satisfacer a través de ese instrumento. Sí, entonces te pongo el ejemplo de algo que nos pasó en la política y fue todo el trabajo que hicimos con mujeres y grupos de diversidad sexual sobre las violencias en el espacio público, sobre todo esto que sucede en el espacio público, pero no tiene absolutamente nada que ver con sus condiciones. Entonces, yo como te, desde una política de espacio público me es muy difícil garantizarte un espacio público libre de discriminación. Se puede proponer un espacio público con accesibilidad universal, pero no encuentro cómo, más allá de la pedagogía como estrategia preventiva, no encuentro cómo brindarte la garantía de un espacio público libre de discriminación por razones de orientación sexual, de identidad de género, de culto, de etnia. No te lo puedo prometer. Me encantaría que existiera el mecanismo para prometértelo, pero la política como instrumento no me lo permitía. Y es enfrentarte a las realidades de una ciudadanía, es enfrentarte a las realidades de una comunidad, a las realidades de un territorio, eh, y no tener las herramientas para aportar a la solución. O sea, en trabajos de grado, muchas veces con el trabajo de campo pasa igual. Tú quieres hacer un, no sé, un proyecto urbano, ¿sabes? En cualquier lugar, o quieres hacer un, no sé qué tipo de proyectos se están desarrollando los estudiantes en este momento, pero sí, puedes hacer un proyecto urbano, un parque lineal o algo así, que se me viene a la cabeza en este momento. Y vas a hablar, o en una estructura ecológica, en un humedal, y quieres ir a hacer una recuperación del humedal, y es tu proyecto. Y vas y, pues, no sé, hablas con los habitantes del lugar y te encuentras con que hay familias que no hay viviendas, hay hogares, o hay barrios sin alcantarillado, o hay um, personas con altísimo nivel de desempleo, porque son desplazadas por la violencia, porque tienen unas condiciones sociales específicas. Y tú eres un estudiante y quieres dibujar, lo voy a poner de una manera simple, pero jamás displicente, pero tú eres un estudiante y quieres dibujar un parque. Entonces te sientas a preguntarle a estas personas cómo se imaginan sus espacios ideales para recrearse. Y son personas que en su cotidianidad no comen 3 comidas, que en su cotidianidad, sí, o sea, que tienen unas condiciones de vida o de necesidades básicas insatisfechas que superan. Entonces, en, es difícil tanto para uno, no solo explicarles cuál es el alcance y decirles, mira, lo que estoy haciendo ahora puede ser llevado a la práctica o no, no te va a solucionar todos los problemas. Y es también estar listo en tu corazón para entender que la disciplina que escogiste, en este caso la arquitectura, es por y para la gente. Y no vas a poder solucionarlo todo, pero en algún momento de tu vida vas a ser parte del cambio. Y creo que aproximarte a las comunidades en el ejercicio del trabajo de grado te prepara para eso, para abrir tu corazón y abrir tu conocimiento y entender el ejercicio de la arquitectura como parte del cambio, como un aporte para mejorar la condición de vida de cualquier ser humano. Y eso es bonito, pero es un aprendizaje tan importante desde mi perspectiva como cualquier otra materia técnica, solo que para esta no te preparan, para esta tú te vas solito a ir al trabajo de campo. Sí, claro, es verdad, Laura. Otro tema que también me pareció bien interesante que tocaste fue el tema de la ruralidad y que incluso pues hubo varias pues, conexión como con la ruralidad bogotana, ¿no? Que incluso a veces no se conocen, no se tienen, no se contempla y muchas personas pues ni siquiera saben que existe, ¿no? Esta zona rural en la ciudad. Quisiera de pronto también saber
cómo a partir, digamos, de esta política se llegó a la ruralidad, o cómo se propone algo para la ruralidad, ¿no? Cuando hablaban de que la problemática mayor era como la desconexión que tienen, ¿no? Como el problema de conectividad que tienen. ¿Cómo le apostó esta política a ese problema de conectividad? Entonces, en la aproximación a ruralidad, pues, normalmente te haces un diagnóstico y tienes unas variables sobre las que recoges información y tratas de ponderar ciertos datos. Pero entonces resulta que tú vas a la ruralidad y la ruralidad, las necesidades son similares, pero los espacios, o sea, son diferentes, diferentes necesidades. Las cualidades del espacio deben ser diferentes para satisfacer las mismas necesidades. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de espacio público efectivo en lo urbano, ¿sabes? Hablamos del parque, de la zona verde, la recreación, el punto de encuentro y tal. Pero pues si vamos a la zona rural, ¿qué te hago? Pues, no, y insisto, puedo hacerlo, eh, comentarlo de una manera coloquial, pero jamás displicente. ¿Qué te hago? ¿Un parque zonal lleno de árboles? Porque básicamente eso es lo que tienes frente a casa. Entonces tienes otras necesidades de encuentro. Entonces el espacio público, por ejemplo, de encuentro en la ciudad es el espacio de encontrarte con el vecino, de pronto de disfrutar una actividad cultural, de pronto sentarte a paisajear en una plaza, en un parque construido, en algo así. En la ruralidad, el punto de espacio público de encuentro es el de intercambiar alimentos, intercambiar productos, vender, comprar, encontrarte con tus vecinos cada 15 días, ¿sí? Entonces, viene a ser diferente el rol de la plaza, viene a ser diferente el rol del mercado, o sea, el mismo espacio cambia en su función y por ende cambia sus cualidades, aunque las necesidades sean las mismas. Entonces, de lo más fuerte es la conectividad, las vías de acceso. Y las vías de acceso también entendiendo los modos de movilidad, las formas de movilidad. Entonces, pues convencionalmente se piensan en vías de acceso vehiculares, pero también en vías de conexión a nivel local entre los diferentes centros poblados de la localidad rural, donde se siguen utilizando animales como medio de transporte, vehículos de tracción animal como medio de transporte, bicicleta. Entonces la idea no es estandarizar, es entender que, o parte de los problemas grandes que encontramos y de lo que queríamos evitar a toda costa era la estandarización del diseño urbano. No pensar en un diseño estandarizado, sino pensar en que el resultado no es el diseño, el resultado no es la ejecución del proyecto, sino el beneficio. Y la infraestructura es el medio para obtener el beneficio. Entonces, si quiero conectar, entonces se plantearon en generación de espacio público, se plantearon vías de conexión necesariamente. Uno de los, si bien la primera apuesta de generación de espacio público es espacio público efectivo, en la otra habla del incremento del espacio público total, que en este momento tenemos un indicador de 20 metros largos, se me va la cifra de la cabeza, pero pues este no se considera como en déficit porque no hay un indicador base para medir el déficit de espacio público total. Entonces aquí estaban incluidas todas estas vías de conexión y toda esta generación de espacios públicos en la ruralidad. Entonces es importante para aproximarse a la ruralidad entender que la necesidad es la conexión, pero las formas son propias y la necesidad es el encuentro, pero las formas son propias. En muchos casos, este caso es una política de espacio público, en ruralidad las formas de habitar y de ocupar son diferentes a lo convencional en la zona urbana. Entonces sí es importante pensar en la necesidad, pero entender la forma propia en la que debe satisfacerse la necesidad para el usuario. Para mí, en cuestión de ese tipo de intervenciones, siempre hay que pensar en el usuario. Bueno, muy bien. Tenemos una pregunta de Camilo Cárdenas. Y antes de hacerla, quiero como contextualizar un poquito la pregunta. Eh, Tomaste, digamos que en este ejercicio hay varios actores, ¿no? Los actores, el sector público, el sector privado también, la comunidad,
pero Camilo habla de, y entonces la academia, o qué oportunidad tiene la academia de proponer, de innovar proyectos reales y tangibles del espacio público en la política, ¿no? O cómo la academia entonces podría aportar también en este ejercicio. Ok, o sea, en el ejercicio de formulación, o sea, en todo el proceso de diagnóstico y formulación hasta su adopción, se adelantaron mesas de trabajo con universidades, se hicieron workshops con estudiantes, y no solo como con directivos y docentes, sino que se procuró vincular de una manera integral a la comunidad académica. Tal como lo comentaste tú al principio, yo hice parte del proceso de diagnóstico y formulación de la política entre 2016 y 2019 y no hago parte de ese proceso de implementación. Entonces, para hacerle full honesta a Camilo, me dijiste que se llama la persona que está preguntando. Para ser muy honesta con Camilo, en este momento no tengo conocimiento de los mecanismos que están implementando para abrir la participación ciudadana durante el proceso de implementación de la política. Entonces, sé que pandemia ha alterado un poco las dinámicas, pero quiero creer, supongo, no me quiero comprometer porque no me corresponde además, creer que existen canales de comunicación y mecanismos para que en la medida en la que se vayan a implementar los proyectos o se vayan a implementar algún tipo de acciones, se pueda abrir espacio a la academia. Sé que a través del Observatorio del Espacio Público de Bogotá también se mantiene una relación estrecha con la academia, entonces probablemente sea a través del observatorio como se implemente ese mecanismo, pero no conozco en este momento la implementación de mecanismos. Eh, Como te comentaba hace un rato, Manuela, fuera de la transmisión, yo finalicé el proyecto hasta la adopción de la política y pasé a otros proyectos de formulación de plan de ordenamiento territorial y plan especial de manejo y protección para el centro histórico de Cartagena de Indias. Bueno, y otra pregunta acerca ya un poco, digamos, de todo esto pues de la propuesta, ¿no? Que al final que tiene la política. Y es que ustedes tocan el término de la equidad, ¿no? Como que siento que es un término que inicia incluso desde el diagnóstico, Ujú. el déficit de espacio público que hay en la ciudad, la diferencia tan abismal que hay por localidad, ¿no? Eh, es increíble que hay casi que una localidad, o sea, que haya una localidad con 3 metros cuadrados y otros que solamente tengan dos apenas, como creo Ujú. que eh, este tema, incluso hay unas que tienen, bueno, creo que la localidad de Usaquí, yo creo que también es una de las que más tienen, ¿no? Estas zonas como que tienen mayor cantidad de espacio público, sobre todo por los parques y este tipo de espacio. Eh, pero también no solamente por localidad, sino por estrato. O sea, es un estudio que en la actualidad también existe de que no solamente es el déficit por localidad, sino también el estrato. Los estratos más bajos son los que más utilizan el espacio público también, y es eso va como en Ujú. contravía, ¿no? Que es lo que los que más necesitan, pero son los que más lo utilizan, son las personas que se movilizan pues de manera peatonal, ¿no? Que se movilizan en bicicletas y que utilizan pues obviamente pues el espacio público. Y yo quisiera en digamos, en ese análisis de la equidad que hicieron, cómo entonces aportarle a eso, ¿no? A volver la ciudad más, pues, más equitativa en el espacio público, cómo, entonces, no sé cómo apuntarle a que entonces se aumente sobre todo en las zonas donde hay menos espacio, ¿no? O sea, esa fue la apuesta. Realmente lo que dice al final fue la apuesta. El déficit no es equitativo. La ciudad a nivel general tiene un déficit. Todas las localidades, si miramos los estándares internacionales, están en déficit, pero ni siquiera el déficit está bien repartido. Entonces, procuremos estar todos al mismo nivel de déficit, alcancémonos en el déficit. Es muy difícil, o sea, habría que generar 12 millones de metros y no hay para llegar a 6 metros por habitante. O sea, realmente espacio no hay. La política
aborda aspectos como ya pensar en el tercer nivel, espacios públicos aéreos, cosas que requieren un desarrollo normativo y reglamentario muy sólido. Entonces se dejan planteados como alternativas, no se desarrollan en su totalidad porque requiere de otros mecanismos y de otros actos administrativos, pero en parte es también distribuyamos equitativamente el déficit. O sea, no, difícilmente vamos a llegar, difícilmente podemos hacer un parque Simón Bolívar en Bosa o en Los Mártires, pero en el corto plazo enfoquemos la generación en donde hay menos. Ni siquiera la enfoquemos a generar parejo, porque tampoco es equitativo si hacemos un metro anual en todos los barrios. Eso no es equitativo. Entonces, en el corto plazo, el UPZ, y ni siquiera a nivel de localidad, sino UPZs con menor déficit. ¿De dónde se va a sacar ese espacio público? Eso ya corresponde a la implementación. Existen mecanismos de recuperación, mecanismos de intervención. Apoyémonos en proteger zonas de riesgo, apoyémonos en mejorar las estructuras naturales, en todo este tipo de elementos, pero generemos en donde hay menos. Esa fue la lógica siempre. No tenemos condiciones equitativas para todos, condiciones ideales, pero repartámonos el déficit y inclusive una de las apuestas más polémicas fue en el corto plazo tener el 100% de andenes en condiciones de accesibilidad óptimas para toda la ciudadanía, porque no solo la equidad en la cantidad, es la equidad en el uso. Pero no solo personas con movilidad reducida, personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidades cognitivas. Entonces, busquemos la forma de que el tránsito, el acceso a los espacios públicos sea equitativo para todos. Que sea decisión del ciudadano ir a hacer o no hacer uso de los espacios, pero que no pueda hacer uso o por distancia, o por condiciones de accesibilidad, o por disponibilidad. Entonces, tú lo comentabas, en algunos sectores, por ejemplo, donde hay mucho desarrollo informal, hay poca disponibilidad de espacios públicos, porque los desarrollos informales pues, no generan zonas de reserva y no generan ese tipo de cosas para generar espacios públicos. Independientemente del origen de los sectores, hay que generar el espacio público y es responsabilidad del gobierno de la ciudad ponerle frente a la situación. Entonces, el primer paso, reconozcamos la situación. El segundo paso, establezcamos una posición que es repartir el déficit de manera equitativa. Y el tercero es priorizar la generación en las UPZs con mayor índice de déficit. Sí, digamos que ustedes también hablaban de digamos, cuando encontraban los problemas, eran muchos problemas de eficiencia, de eficacia, ¿no? Y digamos ahorita, ¿cómo puede uno medir esa eficiencia y esa eficacia en el espacio público? O sea, ¿cómo puede uno, incluso la construcción social, ¿no? Como que hablaba de que había déficit en eso, como que no estaba bien. ¿Cómo mide uno eso al final en el espacio? Al final no tienen indicadores de medida. Por ejemplo, frente a estas apuestas de apropiación, de ejercicio responsable de la ciudadanía, este tipo de cosas, se plantean proyectos y se plantean acciones orientadas a acciones pedagógicas, a transmitir la información, porque es mucho más sencillo, por ejemplo, te doy un ejemplo, es mucho más sencillo medir el índice de delincuencia por el número de hechos violentos que medir la percepción de inseguridad. O sea, la única forma que tengo de saber si un espacio es inseguro es si allí han ocurrido hechos violentos. No tengo la forma de entenderlo de otra forma. Entonces, puedo identificar dónde falta apropiación o dónde falta, es evidente o de dónde se puede deducir que no hay una construcción social del territorio, pero no puedo medir cómo hacerlo en positivo. O sea, puedo identificar el problema, pero no puedo identificarlo en positivo. Entonces, no tienen unidades de medida, no son medibles. Son de esas cosas que solo se hacen evidentes cuando algo va mal.
Sí. Desafortunadamente debería, pues, no sé, existir como otro mecanismo, Ujú. pero son de las cosas que solo se hacen evidentes en serio cuando algo va mal. O sea, un espacio público, te quejas de un espacio público cuando algo va mal, cuando no puedes subir, cuando no puedes bajar, cuando la baldosa te escupe, cuando te pasa algo porque no hay iluminación, cuando tienes que bajar del andén porque está ocupado por algún uso indebido, cuando está alguna bancarrota, pero solo en ese momento te das cuenta que algo está mal en el espacio público. El resto del tiempo, si está bien, no lo notas. Mira, fíjate que incluso pues, nos hicieron otra pregunta, Santiago Berbeo, con este tema, yo creo que de la seguridad se puede parecer un poco, eh, y él nos dice que cómo abordar el espacio público en zonas de consumo, ¿no? En zonas donde digamos, se ven este tipo de problemáticas, ¿no? No solamente la inseguridad, sino también el consumo, o sea, el espacio público, ¿cómo le podría apostar ahí a mejorar o a cambiar algo en ese aspecto? Habla también Santiago de una situación de proyectos urbanos como cables aéreos, quizás como ese tema, el tema de inseguridad en los pilares, en como, no sé, creo que ese es un tema bien complejo, ¿no? Sí, Es un tema social bien complejo de resolver. realmente es un tema complejo, extremadamente ligado a los usos adecuados o inadecuados, o debidos o indebidos, porque aquí ya entonces se traza la línea de la legalidad en el espacio público. Entonces, en la medida en la que los espacios públicos, los espacios comunes, tengan una función definida, no sean espacios residuales, no, y se usen para esa función, y si a esto le sumamos eficiencia institucional y control, pues no deberían presentarse este tipo de situaciones. Entonces, el uso inadecuado depende de nosotros como ciudadanos. El uso adecuado o inadecuado del espacio público es nuestra responsabilidad como ciudadanos y es responsabilidad del gobierno de la ciudad y de otras entidades ejercer el control adecuado, porque la reglamentación existe, entonces no es cuestión de reglamentación, es cuestión de control sobre la reglamentación existente. Entonces, si por ejemplo en estos espacios de grandes infraestructuras, no solo cable aéreo, sino cuando se generaron en Bogotá las miércoles, los corredores de Transmilenio, se me fue la palabra. Se generaron estos grandes corredores de Transmilenio, Carrera 30, Caracas, Avenida Suba, que implicó ampliación de la calzada, implicó demolición en los costados y se empezaron a generar unos espacios residuales, no continuidad convencional en el paramento, y en esa medida estos espacios no, a estos espacios no se les asignó una función. Estos espacios se construyeron, pero quedaron desvinculados de la lógica funcional del espacio público en cada uno de estos sectores. Entonces, lo mismo, por ejemplo, con el Transmicable. Bases y este tipo de cosas se vuelven un aspecto fundamental en la estructura porque son necesarias para que la infraestructura, pero como elemento de lo público no se les asigna un rol dentro de lo público. Así como no se les asigna un rol, o sea, tienen una función estructural, pero más allá de eso, no tienen una función. Entonces, tampoco hay apropiación, tampoco hay actividades en o alrededor de él, y eso crea espacios para que surjan otro tipo de actividades. Entonces, insisto yo, no es culpa de la gente que se presente en otro tipo de actividades. Sí, o sea, ay, no, es que no me apropié. Entonces, mira, es responsabilidad de las personas que ejecutan esas actividades indebidas en el espacio público, no ejecutarlas. O sea, es una cuestión de ejercicio de ciudadanía. Y es responsabilidad de el ente de control ejercer control. Pero a pesar de que para mí como ciudadano no soy responsable de eso, pero pues también tengo la posibilidad de hacer un aprovechamiento óptimo de ese espacio. Aquí es donde vienen con mucha fuerza los otros tipos de actividades
para los que se puede prestar el espacio público, actividades artísticas, actividades culturales. Es diferente que tú lo organices o promuevas con tu comunidad, ¿sabes? O sea, todas estas cosas que se pueden ver sencillas, pero que funcionan, como hacer una sembratón en el parque de 2 centímetros que tienes frente y que cada uno adopte un árbol y pintar la pared. Esos espacios que terminan siendo estas grandes culatas, pues se pueden intervenir artísticamente, se pueden presentar para múltiples espacios que generan identidad. Entonces es cuestión, ahí es donde viene fuerte, fuerte la corresponsabilidad. Mi rol, el de mi vecino, el del ente de control, el del que promueve las actividades. Entonces hay roles individuales, colectivos, comunitarios, públicos, privados. Y aquí es donde se promueve o se debería promover con más fuerza la construcción de comunidad y la construcción social de un territorio con una visión común para quienes están en este territorio a nivel barrial, a nivel local, a nivel de cuadra. Okay. Bueno, muy bien, muchas gracias, Laura. Pues en realidad es un proyecto bien ambicioso. Creo que los 6 metros cuadrados de Sí. espacio público van a ser todo un reto en la ciudad. Además que es un proyecto pues a corto plazo, 2024, ¿no? En 3 años ya deberíamos tener 6 metros cuadrados. Sí, o sea, llegaste al punto, como todas las apuestas innovadoras, las apuestas deben ser ambiciosos. Nuestra responsabilidad como equipo de trabajo fue identificar qué requiere la ciudad y demostrar que existe la forma de hacerlo y existen los recursos para hacerlo. Entonces, pasamos la antorcha al equipo que sigue de poder ponerlo en marcha, pero realmente no íbamos a sacrificar, y de eso puedo dar fe completamente. No sacrificamos necesidades, ni sacrificamos ideales, ni sacrificamos visiones, y a pesar de ser un proyecto ambicioso, porque lo es, nos contuvimos y nos fuimos un poco como por metas logrables, aunque fueran ambiciosas, porque sí fuimos ambiciosos, porque los habitantes de la ciudad no merecen menos. Sí, esta ciudad de 9 millones de habitantes no merecería menos espacio público. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias a los asistentes por estar aquí. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí. En serio. Gracias, Manuela, gracias a la universidad, al señor decano por estas invitaciones tan increíbles. Creo que parte importantísima de la generación de conocimientos, la retroalimentación, es compartir experiencias. La universidad, la facultad siempre me han hecho sentir en casa y me da mucho gusto poderlos haber acompañado esta vez. Listo. Feliz tarde. Gracias igual para todos. Listo, Juan. ¿Me puedo desconectar? Listo, ya final.